Hola a todos, ¿cómo están? En el anterior capítulo pudimos ver cómo Bell tuvo su segundo enfrentamiento con la especie mejorada, logrando interrumpir sus planes, pero ahora Bell ha caído en su trampa y su vida correrá gran peligro. En este capítulo veremos cómo Lily asumirá el rol de comandante ante la ausencia de su compañero y con qué cosas tendrá que lidiar Bell para poder reunirse con su equipo, además de la aparición de un nuevo Genos y el tercer y definitivo plan de ataque de la especie mejorada al grupo que ahora lidera Lily. Pero antes de eso, quiero mandar un gran saludo al primer comentario del anterior video, Juan Carlos. Gracias por estar al pendiente del canal. Y ahora sí, comencemos. Al ver a Bell siendo arrastrado por la especie mejorada, Lily sin siquiera pensarlo se dirigió hacia el río, tirando todas sus cosas al suelo, pero antes de lanzarse, Daphne logró agarrarla de la mano, y un monstruo salió de él cortando la mejilla de Lily. Lily estaba molesta, ella quería ir tras Bell. Mikoto, Aiza, Welf y Ouka, que habían sido retenidos por los cangrejos y no pudieron ayudar a su compañero, llegaron al lugar con los elfos heridos. Mikoto, que tenía una habilidad de percibir enemigos, también tenía una similar para percibir a los aliados, y con dolor en su rostro, dijo que la señal de Bell ya había abandonado la habitación. Inmediatamente Lily les pidió que se apresuraran y ayuden a Bell, pero Aiza se negó, diciendo que no irían a buscarlo. Lily no podía creerlo, y con furia quiso lanzar un golpe a Aiza, pero antes de eso, recibió un golpe de un dedo en la frente. Aiza le pidió que no perdiera el control, ella era el cerebro del grupo, y su idea era muy mala. Era imposible alcanzar a Bell, además de que ahora tenían que llevar a los elfos heridos con ellos. Aiza le pidió a Lily que confíe en Bell, era un nivel 4 y no caería fácilmente, también aceptando que era mucho más fuerte que ella. No debía dudar de su compañero. Después de escuchar estas palabras, con un profundo suspiro, Lily logró reaccionar, pero no solo eso, algo dentro de ella se había despertado. E inmediatamente ordenó al grupo priorizar su seguridad y abandonar cualquier idea de ir tras Bell. Pidió que no se preocupen por él y tengan fe en su compañero. Todos estaban sorprendidos. Lily no actuaba de la misma manera. Sabían que ella era una de las primeras personas en preocuparse por Bell, pero había dejado de lado sus emociones y ahora Lily actuaba como una verdadera comandante de equipo. Su idea era escapar de ese piso. Ahora que Bell se había ido, todo el peso caería sobre Aiza, la más fuerte del grupo. También habían 5 personas heridas, y cada uno debía ser llevado por un miembro del equipo, y solo quedarían 3 personas que podrían luchar. Así que su plan era llegar al piso 24 y resguardarse ahí. El piso 24 no tenía ríos y era un lugar muy despejado, así que el monstruo no podría atacarlos por sorpresa. Aiza iría a Ribiri en el piso 18 para buscar ayuda, y bajando la voz para que los elfos heridos no escucharan, Haruhime daría un impulso de nivel a todo el resto del equipo, y ellos defenderían el campamento hasta que Aiza regrese. La entrada al piso 25 al que debían dirigirse para llegar al piso 24 era una especie de túnel. Todos entendieron el plan, pero Ouka tenía una duda. A pesar de que el monstruo no podría sorprenderlos, podría atacarlos de frente mientras cruzaban la entrada. Y sin la ayuda de Bell sería casi imposible derrotarlo. Pero ese era el plan de Lily, y explicó que si el monstruo los atacaba en la entrada, Mikoto usaría su habilidad de control de gravedad, y sin lugar hacia dónde escapar, aplastarían a la especie mejorada, dejándolo atrapado entre los escombros. Ouka quedó sin palabras. Daphne, quien era la que estaba ayudando a Lily a ser una buena líder, quedó impresionada, y al ver a Lily no pudo evitar compararla con una persona, el cual no solo era un buen líder, también una persona muy poderosa. Sin duda, Lily algún día sería como él. Aiza, quien era la más fuerte del grupo, estuvo de acuerdo con la idea, y eso bastó para que el resto del equipo comenzaran a moverse. Lily cargó su mochila que había tirado al suelo, pero antes de partir, con una mirada de preocupación, miró hacia el agua donde Bell había sido arrastrado. Se limpió las lágrimas de sus ojos y abandonó el lugar. El sonido de agua cayendo inundaba el lugar, y una persona salió de ella. Era Bell, que milagrosamente había sobrevivido. Se arrastró con dificultad hacia la orilla, y cuando llegó ahí, tomó muchas pociones superiores que llevaba con él.
se puso de pie y miró alrededor logrando ver otra catarata que conducía al piso 26 y quedó impresionado por la vista, pero inmediatamente recuperó la concentración. Debía reunirse con sus compañeros. Revisó su equipo y la daga y el Hakugen seguían con él. Tenía algunos antídotos y su armadura solo tenía algunos rasguños. Bell pensó que la especie mejorada creería que estaría muerto, y ahora sus siguientes presas serían Lily y el resto del equipo. Sabía que debía apresurarse o terminaría perdiéndolos a todos. Bell se preparó para partir, pero justo en ese momento escuchó un ruido. Obedeciendo a sus instintos de aventurero, rápidamente saltó hacia un lado y algo rasgó su hombro, haciéndolo sangrar. Bell miró hacia la catarata, logrando ver innumerables líneas escarlatas. Era una manada de iguazú. Estos eran monstruos golondrina que se extendían del piso 25 al 27. Los aventureros los llamaban monstruos invisibles por su increíble velocidad. Sin darle tiempo, otro se lanzó hacia Bell, esta vez logrando rasgarle la mejilla. Y haciéndole perder el equilibrio, otro se lanzó hacia Bell, esta vez apuntando a su pecho. Bell, tratando de protegerse, levantó su brazo que estaba cubierto de un protector de doble adamantita. Se escuchó un tremendo ruido y cuando miró a su brazo, vio el cadáver del iguazú aplastado en él. Ese era su destino. En el instante en que chocaban con un escudo u otro objeto duro, su propia velocidad se convertía en su muerte. Y mientras Bell miraba el cuerpo, un sonido aterrador se escuchó. Esta vez, decenas de estos monstruos se dirigían hacia él. Bell comenzó a correr esquivándolos con mucha dificultad, logrando llegar a un cristal gigante, donde se resguardó. Aún así, los monstruos continuaron atacando, chocando contra el cristal y poco a poco destrozándolo. Bell no sabía qué hacer. Si seguía corriendo, tarde o temprano terminaría gravemente herido. Si se sumergía en el agua, otros monstruos que vivían ahí lo matarían. No había salida. Retirarse era imposible. Lo único que podía hacer era resistir los ataques, pero su armadura no iba a resistir. Bell estaba frustrado. No podía morir ahí. Debía salvar a sus compañeros. Debía cumplir su promesa con los llenos. Debía superar a la persona que admiraba. Y aún no había hecho nada de eso. No había cumplido aquellos objetivos. Y mientras pensaba en eso, la piedra de cristal se rompió. Bell se lanzó al agua y rápidamente salió y se puso de pie. La mitad de los iguazú habían muerto, y el resto seguía volando regrupándose de nuevo para su siguiente ataque. Mientras Bell, que los veía regrupándose, ya había tomado una decisión. Llevó una mano a su cintura y desenvainó una de sus dagas y se preparó para enfrentarlos. «Voy a cortarlos a todos». Sin duda, la decisión de Bell parecía una locura, pero él sabía que la persona a la que admiraba, la princesa de la espada, también tomaría esa decisión. Bell sabía que si esperaba ver hacia dónde iban, sería demasiado tarde. Por lo tanto, debía predecir la trayectoria de sus ataques y cortarlos en ese mismo instante. Bell se sumió en una concentración extrema y el lugar se volvió silencioso. Incluso los latidos de su corazón desaparecieron. En el instante siguiente, los monstruos comenzaron su ataque. Concentrando toda su energía en un solo golpe, Bell apuntó al monstruo que lideraba la manada. No hubo ni un sonido y el cuerpo del iguazú se partió por la mitad. Y ahora, el verdadero combate iniciaría. Todos se abalanzaron hacia Bell y con su arma Hakugen comenzó a cortar y a esquivar, logrando acabar con 37 de ellos, pero aún habían más. Bell se estaba quedando sin energías y cada vez estaba más cerca de recibir un grave ataque. No usó el Firebolt, ya que lograría matar a algunos, pero muchos lograrían esquivarlo, teniendo el tiempo suficiente para atravesar el cuerpo de Bell. No había otra opción. Bell debía confiar en su velocidad y resistencia. Su ventaja era que estos monstruos usaban ataques suicidas, por lo cual se convirtió en una batalla de resistencia. Pero a medida que el tiempo avanzaba, Bell se acostumbraba más a la batalla, al igual que sus instintos de predecir a su enemigo, y sin más, con un último corte, Bell atravesó a la última de ellas. Respirando con cansancio, desactivó el ultra instinto. Respirando con cansancio, su extremo nivel de concentración disminuyó, logrando escuchar el sonido de la catarata, y así logró sobrevivir a una gran manada de los monstruos más veloces de los pisos inferiores. Bell no había sido imprudente, había tomado una decisión drástica, pero sabía que habría un momento en el cual tendría que tomar una decisión riesgosa, y mientras se sumía en sus pensamientos, un sonido que era extraño a la atmósfera de la peligrosa catarata se escuchó. Era el sonido de aplausos.
Belle empezó a buscar de dónde venían esos aplausos, esperando ver a algún aventurero, y en la parte superior de la gran catarata que conducía hacia el piso 26, había una cola de pez cubierta con escamas verdes, y en la parte superior, un cuerpo humano desnudo, con aletas en vez de orejas. Era una hermosa sirena. El canto de un hechizo se escuchaba, proveniente de la amazona Aiza, que cantaba mientras luchaba, pero ya estaba listo y desató su magia. Su arma lanzó una enorme ola cortante que destrozó a todos los monstruos que se interponían en el camino del equipo, matando a cangrejos azules, mosquitos diabólicos e incluso a una serpiente acuática. Sin duda, su magia Hell Chaos era muy poderosa. Por ahora, el grupo había dejado la defensa en manos de Aiza, mientras los otros llevaban a los aventureros heridos. Ouka, Mikoto, Damne e incluso la Devil Haruhime llevaban a los heridos elfos. Cassandra llevaba a Chigusa en la espalda, lo que significaba que 5 miembros del grupo no podían luchar. Pero para compensar el desequilibrio, Welf y Lily ayudaban con sus espadas mágicas. Sus ataques de gran velocidad y poder habían eliminado unos cuantos monstruos que Aiza no pudo alcanzar, y gracias a sus esfuerzos combinados, el equipo había podido avanzar sin ningún peligro. Y mientras avanzaban, Aiza se detuvo sorprendida al escuchar un extraño ruido. El resto del equipo le preguntó qué pasaba o si había aparecido un monstruo, pero al contrario, Aiza afirmó que eran aventureros. Y como había predicho, al avanzar un poco más, se encontraron con un grupo de aventureros. Dormul, ¿eres tú? El enano tenía una altura de unos 70 centímetros, aunque era demasiado alto para su raza. Lily y los demás adivinaron de inmediato que estos debían ser los aventureros de la familia Magni, de los que Lubis les había hablado. Mirando a Chigusa, que estaba encubierta de enredaderas, el enano Dormul se dio cuenta de lo que les había pasado. Su grupo estaba formado por 4 enanos de nivel 3, pero lo increíble era que todos estaban parasitados con las enredaderas de la especie mejorada. Ouka estaba asombrado de que aún podían moverse. Lubis preguntó si había encontrado a los aventureros que buscaban como misión del gremio, a lo que Dormul respondió que sí, pero todos estaban muertos. Los había encontrado en una zona segura dentro del calabozo, envueltos por enredaderas. Esta información estremeció al grupo. Eso significaba que la especie mejorada conocía tan bien a los aventureros que los había esperado en una zona segura, y cuando ellos llegaron, acabó con ellos. Sin duda, los rumores de que esta especie mejorada era superior al troll ensangrentado terminarían siendo ciertas. Intentaron cambiar información sobre la especie mejorada para descubrir si tenía alguna debilidad, pero respondieron que ninguno de sus ataques lo habían afectado. Al parecer, solo el ataque de Belle logró hacerle daño, por lo tanto, el monstruo era débil al fuego. Dándose cuenta de esto, Welf pidió a Lily que le entregara su espada roja. Dormul y el resto de los enanos se ofrecieron a llevar a los heridos, y así se unieron al grupo. Ahora podían moverse con más facilidad. Al ver a la sirena, Belle no pudo dejar de pensar en Winnie, pero al mirar hacia arriba, notó que una manada de arpías y sirens lo estaban acechando. La chica se sorprendió y se metió rápidamente en el agua. Y Belle, que aún estaba cansado, se preparó para su siguiente batalla. Comenzó a esquivar a las arpías que se abalanzaron hacia él, y desenvainando la daga estia, cortó el cuello de la arpía, pero sin darle tiempo, el resto comenzó a atacarlo. Belle desenvainó el Hakugen y comenzó a esquivar y a cortar a cada una de ellas, logrando acabar con todas, pero la batalla aún no había acabado. Dando un salto hacia atrás, logró esquivar una onda de sonido que provenía de las sirens. Al ver que solo atacaban a la distancia, Belle extendió su brazo y liberó su magia. Uno por uno, los rayos de fuego perforaron a las sirens y sus cadáveres cayeron en el centro del estanque. Belle bajó su brazo y comenzó a buscar a la chica sirena con la esperanza de encontrarla. De pronto, un sonido se escuchó y volteó esperando ver a la chica, pero vio a 2 hermosas sirenas que comenzaron a sonreír a Belle. Una extraña y ruinosa canción, diseñada para seducir a los desafortunados viajeros, comenzó a escucharse. Belle se había dado cuenta muy tarde, y solo podía taparse los oídos con fuerza. Los aventureros seducidos por estas canciones, a veces eran atraídos al agua, y otras veces se volvían locos y luchaban con sus propios compañeros. Las únicas medidas preventivas eran bloquear los oídos o resistir las canciones de las sirenas con una fuerza mental inquebrantable. Pero extrañamente, nada pasó con Belle. No se sentía atraído hacia ellas. Su mente y corazón estaban tranquilos.
Las sirenas también estaban sorprendidas, y en ese momento de confusión, fueron golpeadas por las llamas de Bell. Él estaba muy confundido, no sabía qué había pasado, recordando que algo similar había sucedido con la diosa Istar, y mientras estaba sumido en sus pensamientos, una voz tímida lo interrumpió, preguntándole si estaba bien. Era la chica sirena, que estaba escondida detrás de una roca. Bell se acercó lentamente a ella, preguntándole si era un Xenos. Al escuchar esto, la chica rápidamente saltó a los brazos de Bell, abrazándolo del cuello. Ella le dijo que tenía el olor de rey y que también conocía a Lid y a Gross. Esto tranquilizó a Bell y comenzaron a conversar. El nombre de esta Xenos era Mari, y mientras Bell pensaba en qué preguntarle, Mari mordió su dedo y sangre brotó de él. Luego llevó su dedo hacia Bell pidiéndole que lo lama. Al principio Bell se negó, pero terminó haciéndolo. De repente, el cuerpo de Bell se sintió más ligero. Todo el cansancio de sus peleas se había ido. Estaba totalmente recuperado. Bell agradeció por esto, y Mari le pidió que se fueran a otro lugar, recordando que los monstruos también cazaban a los Xenos, así que la siguió, llegando a una cueva. Ahí Bell preguntó a Mari por los otros Xenos, a lo que ella respondió que subieron, pero Bell no entendió si subieron a los pisos intermedios o al exterior, pero no tenía tiempo para eso. Dejando de lado la conversación, pidió a Mari que le ayude a encontrar a sus amigos, a lo que Mari se negó. Esto dejó sorprendido a Bell. Ella sabía de la existencia de la especie mejorada y estaba aterrada por esto. Bell le pidió que le dijera cómo encontrarlo para acabar con él, a lo que Mari se negó. Ella no quería que su nuevo amigo fuera asesinado por ese monstruo. Con el cuerpo empapado y con una gran parte de sus musgos quemados, la especie mejorada se movía por el laberinto. Recordando al chico de cabello blanco, su cuerpo se llenaba de ira, pero eso ya era cosa del pasado. Había caído de la catarata y seguro estaba muerto. Él vio a muchos aventureros caer y nunca nadie había sobrevivido. Rompió una columna de cristal y se adentró a uno de los nidos que él se había construido, donde el olor de aventureros muertos se esparcía por el lugar. Luego les quitó el equipo que llevaban. Él había visto que usaban estas cosas contra el fuego de muchos monstruos. Con sus gordos y torpes dedos ató la tela a su propio cuerpo y luego se comió a todos los cadáveres que había guardado. Era hora de cazar al resto de los humanos. Gracias a sus semillas sabía que los aventureros habían formado un gran grupo y enfrentarlos sería muy peligroso. Además, la chica amazona aún estaba con ellos. Su anterior plan no había funcionado, pero ahora tenía un nuevo plan que no fallaría. Salió de su nido y comenzó a caminar rumbo hacia sus presas. De nuevo, Aiza fue la primera en notar algo extraño. El calabozo estaba siendo muy ruidoso. Se paró para escuchar mejor y recopilar más información. Había una regla que existía entre los aventureros: si sientes un cambio extraño, solo escapa. Aiza, obedeciendo a sus instintos, estaba a punto de dar órdenes al grupo, cuando de repente Mikoto gritó que venían monstruos. Una gran cantidad de monstruos se aproximaban por el pasaje frente a ellos. Welf, sin ninguna otra opción, decidió usar la espada carmesí, pero de pronto, el rostro de Mikoto se puso pálido. Lily le preguntó qué pasaba, y Mikoto respondió que muchos de ellos también venían por detrás. Y antes de que Lily afrontara esa información, Daphne y Haruhime gritaron que también venían por la derecha e izquierda, incluso por las partes diagonales. Era una pesadilla. Estaban siendo totalmente rodeados. Todo el grupo quedó boquiabierto con los rostros congelados. Aiza no podía creerlo, pero para empeorar la situación, en el momento que se alistó para luchar, logró ver a lo lejos, acercándose con lentitud, a la especie mejorada. Pero también logró darse cuenta de algo muy importante al ver a los monstruos infectados con las enredaderas. Ellos no estaban liderando un ataque, estaban huyendo de él. Bell también se había dado cuenta del alboroto en el calabozo, sabiendo que la especie mejorada ya había comenzado su ataque. Rápidamente imploró a Mari que lo ayudara, pero ella estaba llena de miedo. Sosteniéndola de los hombros, le prometió que él lo mataría, que ya no tendría que temer. Él acabaría con todas esas cosas que la aterraban. Mirándolo con los ojos llorosos, le preguntó si de verdad iba a ayudarla, si de verdad iba a protegerla, a lo que Bell respondió firmemente que sí. Mari, sonriendo, miró hacia el techo, cerró sus ojos y comenzó a cantar.
Belle tuvo que taparse los oídos ante el fuerte canto y se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo. Y tal y como lo pensaba, Mary dejó de cantar y gritó que los había encontrado. Su canto había encantado a los monstruos y ellos le dijeron dónde estaban los compañeros de Belle. Mary lo miraba con una sonrisa determinada y Belle comprendió que era hora de partir en busca de sus compañeros.